Bueno, el problema principal de nuestra espina de pescado es cómo llegamos a esta crisis ecológica. Entonces, tenemos cuatro principales causas de cómo llegamos a esta crisis ecológica. La primera ha sido el éxito en las industrias. La segunda, la desigualdad socioeconómica. La tercera, el desperdicio de los recursos. Y por último, la globalización. ¿Por qué el éxito en las industrias ha sido uno de los mayores causantes de nuestra crisis ecológica? Porque al tener éxito en las industrias, obviamente se va a aumentar la productividad industrial. Entonces esto va a hacer cambiar como nuestra manera de trabajar, va a transformar nuestro modo de vivir, porque va a crear nuevas necesidades al tener muchas más cosas yo de dónde escoger y qué consumir. Obviamente voy a crear nuevas necesidades que antes no tenía. Esto me va a generar, por supuesto, un mayor consumo, y al tener un mayor consumo, entonces obviamente nuevamente las industrias van a producir más y más y más, y van a hacer innovaciones, avances tecnológicos, y esto va a hacer que crezca la población. Entonces ahí salen pues como a resaltar los países en desarrollo, van a querer como alcanzar esas potencias que han tenido éxito en sus industrias, y van a querer llegar como al punto en que están ellas, a producir más y más y más. Entonces esto nos va a aumentar nuevamente la producción industrial. Entonces esto se va a convertir como en un ciclo pues incesante, y obviamente pues al tener este ciclo de mayor consumo, de mayor productividad, va a hacer que consumamos muchos más recursos renovables y no renovables, que contaminemos, por eso pues contaminan las aguas, polución, y vamos a ver todo este tipo de problemáticas. Entonces vamos a seguir con la globalización. Esto ha afectado en gran parte, ya que antes, si por ejemplo yo vivía en una región y en esa región eh, no tenía, por decir, eh, petróleo. Entonces, si yo no tenía petróleo, entonces simplemente buscaba otra opción de otra opción. Por ejemplo, si el petróleo lo usábamos para transportarnos, entonces otra manera de transportarse. Entonces, si era con caballos, si era con mulas, carretillas, otra cosa que no necesitara pues el petróleo. En cambio ahora pues con la globalización todos los países están interconectados, entonces ahora se ha creado una interdependencia entre los países. Entonces si ya sabemos que, un ejemplo, Colombia produce petróleo, entonces vamos a ir a Colombia a explotar petróleo, o vamos a ir a Colombia a pedir a negociar petróleo. Entonces ya se nos crea la necesidad, como sabemos que ya todos los recursos son asequibles y podemos ir en busca de ellos. Entonces esto ha afectado de esta manera, entonces ha aumentado como esa explotación de todos los recursos, y se ha aumentado sí esa demanda de todos los recursos que tenemos. También se ha convertido como en una lucha de yo pues como Estados Unidos invadiendo países donde hay recursos que la verdad ellos no tienen. Entonces esto ha aumentado el terrorismo, y al aumentar el terrorismo obviamente aumenta la contaminación, todas las quemas de bosques, los bombardeos, todo eso aumenta pues obviamente en gran parte la destrucción de nuestro mundo. Vamos a seguir con el desperdicio de los recursos. Esto que nos ha generado un calentamiento global, generando gases de invernadero, y ha causado enfermedades mortales como cáncer de pulmón, bueno, infinitas enfermedades que ya vemos que afectan en gran parte de nuestra sociedad y a nuestro mundo. Entonces nosotros desperdiciamos los recursos solo por el hecho de la necesidad de satisfacer nuestras, entre comillas, necesidades, que en realidad no son necesidades, porque en un principio podíamos vivir sin ellas. O sea, las necesidades realmente son cuando yo no necesito de ellas para vivir. O sea, una necesidad es comer, una necesidad es dormir,
pero en una necesidad no es tener un celular, pero ahora en nuestra sociedad se nos ha convertido en una necesidad y a toda costa tenemos que tenerlo sin pensar en las consecuencias. Entonces ahí es donde entra a jugar un papel el egoísmo, porque no pensamos en las generaciones venideras, qué va a pasar con los recursos, si ellos van a tener un mundo sostenible donde vivir. No hemos pensado en eso, simplemente pensamos en satisfacer nuestras necesidades, en vivir bien y no nos importa nada más. Entonces eso afecta en gran parte al mundo, desperdiciando recursos que realmente no necesitamos desperdiciar. Y por último, la desigualdad socioeconómica. Al tener mal distribuidos los recursos, se manipula el poder y los medios para que compremos y compremos y compremos. Entonces, los países en desarrollo van a querer producir y producir, y entonces entra la competencia de quién tiene más, quién gana más. Entonces la empresa que tiene más plata entonces va a tener acceso, pues va a tener mayor acceso a los recursos y va a explotar. Entonces la gente indefensa donde vivían y donde tenían sus cultivos, entonces los van a desplazar porque simplemente los otros tienen más plata y se van a apoderar de sus tierras. Entonces también va a entrar pues como a competir esos países en desarrollo. Va a entrar una competencia en quién produzca más, quién ofrece más barato, quién tiene mano de obra más barata, qué país tiene mayor cantidad de un recurso. Entonces eso genera una competencia y así hemos llegado a esta crisis ecológica en ese constante mundo de consumir, de comprar, sin pensar en qué pueda pasar ni en las consecuencias. Esto ha sido todo para esta espina de pescado de la crisis ecológica. Chao.